A lo largo de la historia, el ser humano siempre ha buscado respuestas a muchas preguntas, sobre todo cuando se trata de su propia existencia. Cuando la religión no alcanza y cuando la ciencia no convence, aparecen los cultos, grupos de personas que nacen en momentos de miedo, crisis o desesperación. Algunos dejan registros, otros solo rumores, pero casi todos tienen el mismo comportamiento: miedo, secretos, rituales e invocaciones. Esta noche contaremos historias de cultos malditos, no desde la exageración, sino desde la historia, los hechos y aquello que hoy sigue sin explicación. Bienvenidos. ¿Qué tal, familia? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Normal. Mi nombre es Paco Arias y estoy feliz de estar nuevamente en un capítulo para todos ustedes. Hoy tenemos un tema bastante especial y que yo creo que genera mucha controversia. Aparte, yo creo que sería de estos episodios considerados prohibidos, así que le voy a pedir a toda la audiencia que por favor no haya menores escuchando este podcast, ya que los temas tratados van a ser temas muy fuertes. El tema de cultos malditos. Para hablar esta noche acerca de este tema me acompaña una persona muy especial, gran amigo, socio también, y que me da mucho gusto que nos esté visitando aquí en nuestras instalaciones oficiales. Mi querido Antonio Zamudio, ¿cómo estás? Bien, queridísimo amigo. Bueno, ¿qué te digo? Sobre todo estrenando por fin esta nueva casa victoriana, que está increíble, amigo. Felicidades por todo lo que has hecho y por todo lo que viene, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Familia, estoy muy feliz, de verdad muy feliz, porque también hoy tenemos un público muy especial que está con nosotros aquí escuchando este podcast completamente en vivo. Y también, bueno, para mencionarles que hemos reservado algunas historias. Es que aquí pasa algo muy curioso. Siempre reservamos lo prohibido para nuestro sitio web, pero aquí va a estar compartido porque este tema es muy fuerte de la propia naturaleza del tema. Sí, incluso yo creo que les diría que no solamente sé que de antemano hay cierto sesgo en ventilar estos temas, pero lo tienen que saber todos ustedes, ¿eh? Claro. O sea, digo, sí pueden irse a la página, pero creo que, Paco, podemos manejar el tema bien cuidado para que no haya baneos ni nada. Donde sí vamos a desplayarnos va a ser allá, en nuestro sitio web. Por si gustan acompañarnos terminando este episodio, www.podcastextraanormal.com.mx. Allá nos vemos. Y antes de empezar, Antonio, por favor, me gustaría... yo sé que mucha gente te conoce, pero para la gente que te está conociendo, que está entrando a este episodio por primera vez, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Redes sociales y proyectos. Gracias, amigo. Pues bueno, su servidor Antonio Zamudio, fundador de un organismo que se llama Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Y desde 1994, amigo, hasta la fecha, dando guerra y buscando prácticamente todos los misterios y algunos otros misterios que quedan en el, ¿sabes? Como en el limbo de estos misterios que justo vamos a platicar. De estos que crean zozobra, pero que no hay una conclusión. Porque o no existe cuerpo, o no existe personas que lo hacen, o no existe o no hay seguimiento incluso policíaco, ¿no? Entonces, son esos casos que yo creo que son las heridas muy latentes de las personas que lamentablemente viven directamente de estas cosas. Perfecto, amigo. Oye, antes de empezar también, quiero preguntarte, ¿cuál es tu concepto, tu definición de un culto maldito? Mira, para mí el culto maldito hay dos conceptos muy importantes. El culto es algo que se genera bajo el término de creencia, es decir, si nosotros vamos guiados en un afán de tener parte de la idiosincrasia que es normal y común en cada ser humano, todos tenemos una diferencia entre qué creencias hacer
qué creencias desarrollar o qué dogma, ¿no? Claro. En ese tenor caben N cantidad de cosas, Paco, pero entre esas N cantidad de cosas caben otras personas que manipulan este concepto y te tratan de orillar o te tratan de acercar a un culto. Ok. Entonces, en el momento que una persona empieza a pasarle la voz a otra, ya hay un culto. Es decir, no necesitas de una sola persona creyendo en el mismo, sino necesitas de un colectivo. En ese sentido, cuando ya se crea el colectivo, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a adorar a la muñeca embrujada, no? Una congregación, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, ¿qué dicen? Perfecto, vamos a tener adeptos. ¿Qué adeptos tenemos? Pues bueno, le rendimos tributo cada martes, tenemos un ritual cada miércoles, cosas así. Ya cuando rebasa en lo maldito, ya es cuando esos cultos rebasan todo entendimiento y raciocinio humano. Es decir, no solamente venero el concepto de un posible objeto que puede ser sacro para una mentalidad de una persona, sino ahora yo le voy a dar un tributo, y el tributo que puede ser, hagamos un ritual para generarle vida, hagamos un ritual para generarle más poder. ¿Y cómo le voy a centrar el poder? Pues perfectamente, como toda la vida y la historia del mundo se ha cernido en el sacrificio, sacralizar algo. Y en ese contexto, cuando hablamos de sacrificio, no solamente es dar ofrenda de algo personal, sino muchas veces esta mentalidad siniestra rebasa en el justo, ahora ofrendemos a un familiar, ahora ofrendemos a tu familiar, ahora ofrendemos a, ¿saben qué? Ahora necesitamos más inocentes. ¿Qué son los inocentes? Sí, claro. Personas pequeñas. Exactamente. ¿No? Fíjate que para empezar, yo te quiero contar una vivencia que me comparte una persona de nombre Juan Alberto. Y esto me llama mucho la atención porque ya existen, pues estos cultos o creencias ya que están asentadas, ¿no? Estas religiones ya son religiones, ¿no? Sí. Catolicismo, cristianismo, etcétera, hablando en México. Y fíjate que esta persona cayó a lo que él pensaba una congregación cristiana. Y quiero hacer el énfasis, no era una congregación cristiana, pero existen cultos muy semejantes o que ocupan ciertos procesos para copiar lo que es una religión. Ya sea, por ejemplo, no me voy muy lejos y sin el afán de ofender a nadie, en Chiapas, por ejemplo, hay una iglesia, ya he hablado anteriormente de esa iglesia, donde por fuera es como una iglesia convencional católica, pero dentro no hay sacerdotes, hay personas que están haciendo rituales, están haciendo pactos, están haciendo limpias. Y bueno, es un tema ahí muy cultural y también pues muy interesante. Pero es como el ejemplo. Esta persona que me escribe, Juan Alberto, de 36 años, nos cuenta algo que de verdad me asombró mucho. Él nos cuenta inicialmente que viene de una racha demasiado mala. Problemas de salud, tuvo problemas con su esposa empezó por ahí un proceso donde los dos se divorcian, le quita la custodia de sus hijos, le quita gran porcentaje de su salario, él pues cae en una depresión muy profunda, empieza a refugiarse en el alcohol y pues como se fue haciendo como una bolita de nieve, ¿sabes? Los problemas se iban haciendo cada vez más y más. Entonces, en el trabajo no era la excepción. Realmente ahí la presión de todo, más la presión de los jefes. Esta persona, me lo dice, estuvo de verdad a punto de acabar consigo mismo. Okay. Tomar esta decisión de decir, me voy, ya no quiero saber nada, quiero descansar. En este momento, él en el trabajo observaba mucho a un compañero. A este compañero le vamos a cambiar el nombre, pues es una persona que sigue trabajando en este lugar. Le vamos a decir Alan. Alan era un hombre que trabajaba en esa misma empresa, pero era totalmente contraria a su situación. Un hombre que era brillante, capaz, una buena familia, una esposa muy bonita, sus 2 hijos. Era como totalmente lo que tenía nuestro protagonista, Juan Alberto. Todo lo positivo lo tenía Alan. Entonces está muy curioso porque él decía, yo lo observo y de verdad estoy viendo como mi vida perfecta. Y aquí empieza un tema, sí, si lo quieren ver como de celos, como de envidia,
Y él dice, pues que yo necesito saber cómo es que le está yendo muy bien a él. En este proceso de como de entenderlo, fueron pasando problemas más fuertes. Por ejemplo, Juan Alberto, nuestro protagonista, se enferma fuertemente del hígado porque empezó a tomar mucho. Entonces empezó a tener problemas muy fuertes de salud y para acabarla, su mamá fallece. Imagínate, o sea, estaba de verdad en el hoyo, o sea... Estaba lloviendo sobre mojado. No, de verdad estaba muy mala situación. Alan, aquí en este punto, después de la muerte de su madre, intenta nuevamente acabar con su vida, ingiriendo un frasco de pastillas. Afortunadamente, una de sus hermanas se da cuenta y bueno, es trasladado a un hospital donde le hacen un lavado de estómago, logran salvarle la vida. Pero pasó algo extraño. Cuando él estuvo, porque sí estuvo muerto por unos cuantos segundos, él dice que tuvo como un encuentro con su mamá. Su mamá se le manifestó, no le habló, pero solamente le hacía con la mano así. Ok. Como que no. Él lo entendió en ese momento como que no era su tiempo, como que él tenía que regresar, ¿no? Pero le hacía así con su mano. No. Pasan varios meses y él como que intenta salir adelante con sus problemas de salud y el montón de problemas. Y un día platicando con este compañero exitoso, Alan, le dice, a ver, te quiero hacer una pregunta, discúlpame, pero me llama la atención tu estilo de vida. Dime, ¿cómo le haces? ¿Cuál es el secreto? A mí me está yendo muy mal y veo que a ti todo te sale bien. Y esta persona le responde directamente, Dios y mi iglesia son la base de mi felicidad. Automáticamente esta persona dijo, este es un, y digo con mucho respeto, aquí me lo escribe, este es un aleluya, una persona que se la pasa metido en la iglesia, que bla, bla, bla. Lo pensó, no dijo nada. Enseguida su compañero le dice, ven, te invito a mi iglesia, vamos para que pues veas cómo está, le des una oportunidad a Dios, Dios te ama. O sea, son frases muy... Sí, muy peculiares de esos. Por supuesto. Esos lugares, sí. Esa noche que él acepta la invitación, porque acepta la invitación, vuelve a soñar con su mamá. El mismo, o sea, fue exactamente el mismo encuentro. Ve a su mamá en un lugar completamente blanco, levanta su mano y empieza a hacer esto. Otra vez. Él se levanta para esto. Era un jueves, porque no lo invitó como a un culto directo. Fue como, mira, hay un grupo de hombres, y esto sí pasa en las iglesias cristianas, lo digo por experiencia. Sí. Un grupo como de esposos, ven, mira, vamos a platicar. Dice esta persona que pensó, seguramente van a estar con sus Biblias, que van a estar ahí, o sea, muy religioso, ¿no? Sí. Dice, mi sorpresa es que no. Realmente eran varias personas como de mi edad, padres jóvenes, algunos que otros ya un poco mayores. Y estuvo bien padre como la junta, porque sí, hablamos de Dios, pero fue más como hablar de temas normales, ¿no? Temas más, vaya, del día a día. Más terrenales, más cotidianos. Hablábamos de esposas, de problemas de esposos, de adicciones. Dice, yo me sentí muy bien, dice. Yo me sentí muy bien, me sentí escuchado y me sentí muy apoyado. Ese día, dice, yo incluso hasta lloré. Oraron por mí, sentí bonito, dice, y ojo, oraron por él y sintió bonito, sintió lo que muchos dicen que es la presencia de Dios. Entonces dice que se le acerca a su amigo y le dice, ¿sabes qué? No te preocupes, todo va a salir bien, tu hígado va a sanar, vas a ver a tus hijos, porque no podía ver a sus hijos, vas a ver a tus hijos, te vas a recuperar, Dios te va a ayudar. Sí. Y en ese momento él empezó a ir a estos cultos, pero no iba al culto general. Él iba siempre al grupo de hombres, ¿no? O grupo de varones. Varones de Dios, que así se llamaba el grupo en WhatsApp. Varones de Dios. Y estaban y se reunían. Y de pronto dice que su amigo le dice, ¿sabes qué? Ya es momento de que nos acompañes a un culto dominical. Y que viene va a ser muy especial. Porque aparte de que va a haber bautizos, va a haber sanidades y tú te vas a sanar. Entonces, prepárate. Por ahí le menciona que haga un tema de ayuno, unas 12 horas antes de ir a la iglesia, bla, bla, bla. Sí. Dice, pues bueno, ya me va a tocar ir ahora sí, donde te leen la Biblia y todo esto, ¿no?
Pasan por él en la mañana, al día siguiente, se van, todo normal. Está el pastor y la pastora. Están ahí el grupo como de alabanza, literalmente como si fuera una iglesia cristiana convencional. Pero hay un punto donde todo esto se tuerce, hermano. Estoy olvidando un punto importante. Una noche antes de que él fuera a este lugar, a este culto dominical, vuelve a soñar otra vez a su mamá exactamente igual, mencionándole así. Okay. No. Bueno, llega el culto, todo normal, el sermón, ¿sabes qué? Que tienes que perdonar, que tienes que soltar, que bla, bla, bla. Hay un momento dentro de este culto, y te lo digo por experiencia, que se llama el llamamiento. Al finalizar todo, hacen un llamado a la gente para que acepten, los nuevos acepten a Dios, a Jesucristo en su corazón. Y las personas que tengan una petición en especial, es el momento porque se supone que el altar se abre para todos. Okay. Y se derrama la presencia de Dios y pasan cosas muy maravillosas, ¿no? Milagros, prodigios, etcétera. A mí me tocó ver gente que se liberaba en ese momento y hacían horrible. Entiendo. Pero ¿qué pasó, amigo? De la nada, cuando hacen el llamamiento, dice que el pastor hace como una silueta, una seña, hace como que un ademán. Como que le habla a alguien que estaba en un rincón, en otro cuarto, y eso se le hizo raro porque como que le hablaba, ¿por qué? ¿Quién sabe? Esta persona que nos manda la historia, Juan Alberto, dice que él voltea hacia atrás y dice: Paco, esta vez no fue un sueño, esta vez la vi. Vi a mi madre en las bancas de hasta atrás, sentada, y me seguía haciendo así. No. Wow. ¿Pero por qué? De pronto, cuando él echa la vista al frente, dice que el pastor mandó a traer literalmente un cordero. Lo ponen sobre una plancha. El pastor saca como un cuchillo. Ya saben lo que hacen. Dice que se acercan unas hermanas con unos cáliz a recoger este líquido vital que empieza a brotar. Y empieza el momento donde dicen la famosa frase: Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Y tomad, bebed todos de él. En ese momento dice, ve cómo el pastor con el cáliz empieza a beber. O sea, de una manera grotesca, porque ni siquiera fue como... Claro. Fue grotesco, fue bañarse. Y dice que cuando él literalmente termina de beber, se queda con la vista hacia arriba y como que ponía un rostro como de éxtasis, pero como medio demoníaco también al mismo tiempo. Y dice que los demás empezaban a acercar, empezaban a llorar y empezaban algunos a beber, otros como a quererse bañar en este líquido. Y dice que esto era una película de terror para él. Él jamás imaginó que algo así iba a suceder. Dice que empezó a sentir mucho miedo y siente que alguien le golpea la espalda. Era su amigo. Le dice, ¿estás listo? Vas tú. Hoy vas a sanar. Wow. Hoy vas a tener el poder que te hace falta en tu vida. Okay. Dice que él no quiso caminar. El amigo lo estaba jalando. Digo, ven. Dice, no. Y empezó él como a caminar hacia atrás, hacia atrás. Dice, yo ese día me fui. Dice, me dio mucha pena, pero era algo tan grotesco. La escena final, cuando él voltea a ver hacia el altar, toda la congregación literalmente bañados en este líquido rojo, extasiados, hacían como poseídos. Dice, había una mujer de la tercera edad que hacía como si fuera animal. Estaba ladrando, pero estaba toda su cara manchada de rojo. Algo grotesco. Dice que al día siguiente en el trabajo empezó como el hostigamiento del amigo, de que, oye, mira, todo vamos, lo que viste, ten cuidado. Ten cuidado. Tú no, mira, no, es normal que te hayas... Sí, claro. No estás acostumbrado. Claro. Y empiezan pero tienes que regresar. Y él, no, yo no voy a regresar. Literalmente esta persona estuvo detrás de él por varios meses. Él tuvo que renunciar a su trabajo porque dice que ya era demasiado el hostigamiento. Y al finalizar, ¿qué nos dice esta persona? Nos dice, dejé de soñar a mi madre. La dejé de soñar desde que yo dejé de ir a este lugar. Entonces entendemos que el mensaje del no era de, ¿sabes qué? No vayas. No vayas a ese sitio. Desafortunadamente la vida no le ha sonreído al día de hoy porque nos dice
sigo muy enfermo, muy, muy enfermo. O sea, ya necesita apoyo médico constante. La situación no ha mejorado. Dice, pero a veces pienso que si yo hubiera participado de eso, mi vida sería todavía un caos peor. Dice, yo solo espero poder estar tranquilo, en algún momento poder ver a mis hijos y que las cosas vayan bien para mí. Es lo último que nos dice. Mira, yo te voy a dar mi punto de vista muy escalofriante, porque sí, de repente la gente estaría pensando allá afuera, pero ¿cómo llegan a esos estados alterados de conciencia? Para mí son estados alterados de conciencia por el hecho, por supuesto, de que están en un éxtasis las personas, en el sentido de que creen que están vinculando con algo superior a ellos, y en evidencia el asunto del sacrificio como tal, sacralizaron un animal, ¿no? Pero en ese tenor ya todo lo que deviene posterior a todas esas escenas rojas, amigo, ya están exacerbados en su propia estado alterado de conciencia. Esa persona que actuaba como perro, cosas así. En pro del dogma, mi queridísimo Paco, en pro de la creencia fanática, yo les digo aquí a todos ustedes y a tu público y a ti, es lo más peligroso que te puedes encontrar. El culto puede estar liado totalmente a una creencia que es sana. La creencia sana puede ser: yo le rindo tributo o culto a una deidad, y esa deidad no me tiene que dar nada, me da paz espiritual. En la sanidad mental sería eso. Pero está la otra versión que te voy a contar. Justamente me hiciste mucho match con la historia de tu público, que hablamos de una congregación, para no decirle la palabra, ¿no? Prohibida. Una congregación siniestra, yo le llamo, o prohibida, en la cual de repente ellos funcionan ante el público afuera como la Armada de Jesús, literalmente. Y creo que más de uno va a empezar a comentar ahí, porque sí hay mucha gente que se congrega en ese círculo un poco fanático dogmático. Algo que yo investigué por ahí de los años 2021-2022, amigo, que fue cuando realicé una de las series de las cuales ya hemos comentado, que es acerca de exorcismos y posesiones. Entramos al tema por un caso de una chica que esta Armada de Jesús la atendió. Y la atendió de una forma muy extrema. Sabemos de antemano, y lo he comentado, que el oficio del exorcismo debe ser oficiado, valga la redundancia, por gente que está totalmente acreditada en el Vaticano, que está acreditada en la diócesis primada y cosas así. Es decir, no lo puede hacer cualquier hijo de vecino. Sin embargo, en la Armada de Jesús, ellos supuestamente preparan a supuestos exorcistas que pueden ser, no sé, alguien que tiene un problema de adicciones y que lo tomaron en estos procedimientos de: ven, te voy a curar. Justo me hace mucho match el testimonio, porque ven, acércate a Dios, Dios te va a curar, tú estás en camino de las adicciones gracias a que el diablo te tentó, y cosas así. Siempre con la versión de que hay algo influenciado en las personas, que es totalmente externo y que tiene que ver siempre con el diablo, o el adversario, o la persona que está en contra de ese Dios, ¿ok? Pues me resulta un poco escalofriante para mi punto de vista, porque el manejo de un exorcismo no solamente es la mano eclesiástica, sino también tiene que entrar la mano médica. Es decir, un exorcismo oficial va de la mano de los médicos psiquiatras, incluso de la propia diócesis primada de México. Así es. No es exprofeso o sea, no es de que, bueno, a ver, pues le invité a mi amigo el doctor y ya te va a revisar. No es así, aguas con eso. Sin embargo, en Jesus Army, como es determinado, porque hasta eso son medio malinchistas estos tipos, o sea, es la Armada de Jesús, hacen este acercamiento a personas con problemas de adicciones, personas con problemas anímicos. Hablo de a una persona en estado de depresión y cosas así, que están totalmente vulnerables y que en el proceso médico que debería tener una persona común y corriente no lo tiene. Se acercan estos brothers a decir: oye, es que el camino de Dios te va a encaminar al camino de Dios. Tú estás disperso, tu mente está dispersa, tu adicción y tu depresión está provocada por el diablo, ¿no? Entonces mucha gente de esas caen. Y en ese tenor cayó nuestra testigo, que está en uno de los capítulos de la serie,
que se llama Mi Encuentro con el Mal, en una plataforma de color rojo. Ahí lo pueden encontrar. Entonces, esta persona, pues sí, de todo el proceso dramático que se suscitó externo a Jesus Army, en Jesus Army intentaron supuestamente exorcizarla. Lo más curioso del asunto, amigo, y lo más siniestro para mi punto de vista, es que la forma en cómo ellos liberaban supuestamente a los posesos era una forma como de ataque exacerbado, fúrico, de demandas de esa persona. Es decir, tú que estás dentro de esta persona, el diablo te posee gracias a sus debilidades, gracias a que le habló mal a su mamá, a su papá, ¿saben? O sea, sacan los trapitos al sol ahí. Todos los trapitos al sol. Y es como un ataque exacerbado hacia esa persona. Ya de por sí esa persona, si trae un problema anímico, estamos hablando de una depresión o algo así, ya esa persona ya se siente mal, y aparte le añades pues toda esta catarsis de tú eres esto, tú eres lo otro, tú eres aquello. Bueno, en una de esas, a esta persona pues le fluyó el demonio que tenía dentro. O sea, estos cuates decían, es que es normal como pues al que encontramos en un centro de rehabilitación, al que encontramos afuera de una iglesia, ¿no? Ellos pensaron que ella tenía ese tipo de mal, el mal influenciado. Cuando le salió Asmodeo. Sí. O sea, sí estaba... Ella está poseída por Asmodeo. Ok. Cuando resurge el demonio que traía Asmodeo, los traía como chambelanes. Super fuerza. Cuando hablo en el contexto de chambelanes, literalmente a uno, pum, a otro, pum, y les empieza a hablar acerca de sus pecados más siniestros. Y uno de esos pecados más siniestros, uno de ellos, pues sí, bastante siniestro para hacer ese tipo de congregaciones. Vergonzoso, incestuoso. O sea, imagínate. Bueno, estaba hablando el demonio. Lo que ellos pensaron que era una chavita que estaba con problemas anímicos, que tenía problemas en su casa. Cuando surge el demonio, les empieza a decir a cada uno de ellos: tú esto, tú aquello, tú demás. Todos los secretos sabidos y por haber, Paco. Todos se quedaron perplejos. Todos se quedaron viendo a sus caras y simplemente dijeron: ¿y Jesús? ¿Y la armada? Y fue un proceso de posesión que intentaron exorcizar a esta chava, pero esta chava simplemente, el demonio fue como decir: ya basta. Y les empieza a decir: ustedes son peor. Fíjense, el demonio les dice: ustedes son peor que el mismísimo pecador que ustedes señalan. Son lo peor. No, evidentemente no solucionó nada. La chica siguió con la posesión y hasta que fue atendida por diferentes padres. Hoy por hoy la chica sigue siendo posesa. O sea, no se ha liberado. No, es una posesión aceptada. Pero en este caso, yo tengo la pregunta, Samudio. ¿Qué busca el demonio en ella? O sea, ¿cuál es como la finalidad de estar ahí? Hubo muchas preguntas, hubo muchísimas cosas. Yo te puedo decir, amigo, que durante el proceso del caso tuve a bien entrevistarme con ella y entrevistarme en crisis de posesión. Es decir, yo incluso le dije: quiero hablar con Asmodeo. ¿Puedo? ¿En qué sentido? Ella ya sabe que está posesa y ella simplemente acepta la posesión. La finalidad solamente lo sabe ella. La finalidad no lo sabemos hasta cuándo. Pero ella dice: ya no más, ya no quiero sufrir, ya no quiero batallar, ya no quiero pelear. Imagínense al caer en estos cultos malditos. Cae en Jesus Army y literalmente dice ella: ¿sabes qué? Ya estoy harta, no me pueden exorcizar, no me pueden ayudar. ¿Qué quieres? Ya no me lastimes. Acepta la posesión. Y si la versión de hablar con un demonio, queridísimo Paco, literalmente, no solamente cuando la experiencia sale, sino cuando empiezas a cuestionar justo estos temas. ¿Quién es Metatron? ¿Por qué la caída? Y te contesta, amigo. Todos los misterios. Todos los misterios. Todo lo que es incluso las cosas que no le pregunté, también me las contestó. Imagínense, pónganse en su mente, ¿sí?
¿Leía tu mente? Totalmente. No, Y me decía que las modeó. Entonces ahí, ¿qué pasa en el culto maldito? Pues ese culto que intentó supuestamente exorcizar, pues salió por patas. Cabrón. Por supuesto, ¿no? Digo, imagínate, es que, bueno, estaba yo leyendo para este podcast un poquito acerca de diferentes cultos. Uh-huh. Y la práctica, digo, el exorcismo es muy de la Iglesia Católica. La palabra exorcismo pertenece exacto. al catolicismo. Entonces, hablando en liberación, existen muchas formas de que una persona posesa pueda quedar libre de algún espíritu obsesor. Uh-huh. Y me llama la atención la forma en cómo aquí lo hacen, como exhibiéndote, ¿no? Sí, claro. Pero está también uno que a mí se me hace demasiado cruel, porque es la martirización. Ok. Es cuando una persona, a partir del dolor, Uh-huh. hacen que el demonio salga del cuerpo. Y yo te voy a contar algo un poquito más oscuro, y esto que voy a decirte pone en riesgo este podcast, pone en riesgo este episodio, porque voy a tocar un tema que de hecho lo seguía pensando de que qué tan necesario es, y voy a poner en riesgo este episodio para poder hablarles a la gente de algo que sucede al día de hoy y que tiene que ver con niños. Existe una deidad que muchas veces es mal confundida con Lucifer, con Satanás, con el diablo y con ese tipo de entidades que ya sabemos que son malas. Pero mucha gente incluso gente que sí es satanista o luciferista, ocupan esta imagen de esta deidad para poder hacer un montón de cosas bárbaras, o sea, pero bárbaras. El detalle es que esta entidad no es un demonio, no es demonio, no es ¿Ángel? arconte, Okay. no es ángel, y no se manifiesta como la imagen, esta imagen contemporánea de Lucifer, ¿no? Entiendo. O como Baphomet. O folclóricamente, ¿no? Exactamente, Sí. ¿no? Con esta pata de chivo, Sí. pata de gallo y esto, ¿no? Por el contrario, esta deidad es mucho más antigua. De hecho, el Antiguo Testamento, en algunos de sus libros, nos menciona acerca de él. Y a mí me da mucho coraje y al mismo tiempo mucho miedo poder hablar de él, porque al día de hoy, como lo dije hace un rato, se le rinde un culto, y este culto no es por cualquier persona que se autonombre satánico o luciferista, no. Personas, amigo, de alto rango. Entiendo. Un presidente, un multimillonario, pero no te hablo del millonario a lo mejor de aquí, no te hablo de un multi. A ver, el fifi real. Claro, un jerarca. Sí, claro, ya entiendo. Ajá. Y no puedo decir nombres tampoco porque cometí el error de decir el nombre, por ejemplo, de uno que empieza con E y termina con Mos. Entonces, en todo esto. Hay un lugar, ahorita les voy a decir el nombre de esta deidad, pero hay un lugar en California que se empezó a hacer muy famoso. No sé si has escuchado del Bohemian Grove. No sé si tenga que ver con el que empieza con E y termina en Tain. ¿Qué es este lugar? Prácticamente el Bohemian Grove es un lugar que se encuentra en California. En este lugar es como si fuera un centro abierto, pero hay una particularidad. No es cualquier sitio. En este lugar se congregan cada año la élite mundial. En este lugar, y esto ya es tras bambalinas, lo que se habla, es que llegan las 5 familias más poderosas del mundo. Empezando por los Rockefeller y seguimos con las demás, las otras 4. BlackRock y todo eso. Los dueños prácticamente de BlackRock. Los dueños del mundo. Por supuesto. O sea, quienes controlan todo y quienes mandan todo y todo. Lo que hacen en este lugar, amigo, es congregarse
se hace una toma de decisiones en este lugar, se plantea la nueva agenda, lo que viene para el mundo, lo que va a pasar, lo bueno, tanto lo malo. Pero antes de llegar a este punto, rinden ellos un culto a esta deidad a la que yo te estaba mencionando. Esta deidad. Y tú vas a saber qué deidad es. Porque es una deidad que se le conoce a lo largo de pues, los siglos por dar lo que tú pidas. O sea, lo que tú le pidas te lo va a dar. Okay. Lo que sea, poder, conocimiento, todo. A cambio de algo. Le encanta, le fascina recibir una ofrenda. Y esta ofrenda, pues, es lo que todos se imaginan. Humanos pequeños. Pequeños, sí. Inocentes. Inocentes. Tanto así que la forma de esta deidad está siempre en esta forma. O sea, como que está con los brazos extendidos. Y como normalmente lo representan es hueco. ¿Por qué? Porque por dentro se prende en fuego y la ofrenda que tú das, que ya hablamos que es la ofrenda, cae directamente al fuego. Se consume. La deidad de la que yo te hablo es Moloch. Moloch, una deidad pues prácticamente por muchos grupos asemejados al satanismo, lo ponen como el diablo. Su representación es un poco más sencilla. Es un ser humano con cabeza puede ser como de toro, como de res, o con cabeza de búho. Esta deidad se me hace algo importante e interesante, como disfrazan a Moloch para seguirle rindiendo culto. Y es que ahí se le rinde culto a un búho. O sea, ahí incluso si ves la toma aérea de este sitio, tiene forma de búho. O sea, todo es muy ritualístico y todo es muy simbólico. La arquitectura como tal. Todo. Pero aquí pasa algo interesante porque la gente y los expertos están tratando de decir por qué se habla de Moloch y por qué representan un búho. Si representan dos cosas diferentes. El búho representa otras cosas muy contrarias a lo que puede representar. De hecho, es el símbolo del litigio. Exactamente. De hecho, entre algunas cosas, por ejemplo, yo aquí tengo, se le asemeja como a la purificación, a un tema como de conocimiento. Entonces, aquí aplica lo que muchas personas dicen que han aplicado algunas religiones, de esconder una figura detrás de otra figura. Entiendo. Un santo dentro de otro santo. Sí. Lo que hacían la santería y todo esto. Sí. Como para ocultar. Pero lo que da la razón de que esto es verdad es que en el año 2000, un director de nombre Alex Jones, que es un periodista y cineasta estadounidense, se logró filtrar en una reunión de este grupo. Del culto. Y voy a poner probablemente un pequeño fragmento. No puedo poner todo. Es que de verdad... Sí, nos pueden... No. O sea, de verdad puede... Y además, vamos a hacer este pensamiento. O sea, ese año 2000 trae una cámara oculta. O sea, no es la mejor calidad. Pero se ve el momento donde están todos estos altos mandos. Están ahí. Hay una figura en medio. Se prende en fuego. Segundos después se escucha como que están hablando, todos en inglés, y se empieza a escuchar el grito de una persona. Y se habla que es cuando se está consumando, pues el ritual. Este ritual. Después de esto se habla de que hay en este sitio, como para, no sé, profanar más a lo mejor todo lo sacro, empieza como un tema de alcanzarse, un tema de orgías. Sí. Un tema ya muy, ligado tal vez a un tema más satánico, ¿sabes? Pero lo impresionante fue lo que este director de cine logró conseguir. Ahora, hay personas que quieren entrar al Bohemian Grove y no pueden, porque es un lugar que está hiper vigilado por todas partes. Y hay un creador de contenido. Yo voy a estar dejando las tomas que hizo un creador de contenido que se atrevió a meterse solo y logró darse cuenta de cómo está el lugar donde se congregan literalmente la élite mundial.
Pero a mí lo que me vuela completamente la cabeza, amigo, es cómo una deidad tan antigua, sigue todavía como presente. Sí, entiendo. En estos tiempos, detrás de otro tipo de imágenes, detrás de los satanistas, detrás de la imagen del Buda, detrás de todo esto, sigue presente una deidad que es por mucho más siniestra que el mismo diablo, y que hay también otra controversia porque se hablaba de que había otra figura de él en el Coliseo Romano. Muchos decían que estaba en el Vaticano, que estaba haciendo en el Vaticano, etcétera. Pues está en el Coliseo Romano. ¿Pero tú qué opinas de eso? Pues mira, me da mucha referencia justo esta entidad o esta deidad. Por ejemplo, para muchas personas, Damastro, que es un demonio, para el contexto judeocristiano, el contexto más cristiano, es un demonio, pero para los asirios o los sumerios o los babilónicos es una deidad muy portentosa, sí. Damastu, que contrarresta a Pazuzu, por ejemplo. Exacto. Pazuzu es un demonio que devora a inocentes. En ese contexto es muy parecido a Moloch, amigo. Es decir, ese gran... Pero aquí la gente va a preguntar, a ver, pero todos tienen que ver con el sacrificio. Sí, el contexto de sacralizar algo es justamente, no solamente viene bajo la vertiente religiosa católica o vamos a ponerlo judeocristiana. El sacrificio como tal, como lo veníamos mencionando desde un inicio en el podcast, es sacralizar, hacer ritual sacro una ofrenda, como bien lo dice Moloch, como bien lo dice Damasto, como bien lo requiere Pazuzu, para su beneficio de quien le pide cosas. Esto no es nuevo, señoras y señores, ¿eh? O sea, lo que hacían en la antigüedad es que iba el pueblo y literalmente adoraban esta figura que siempre ha sido hueca, porque dentro de él se prende en fuego, y ahí iban las mujeres con sus bebés recién nacidos. Bueno. Y así de llegamos, ahí te va. Bueno, ahí te lo va a poner ahí. Hay un apartado bíblico que hablan acerca del ángel de la muerte. Y ese ángel, cuando fue la versión de Moisés. Ajá, exactamente. Sí. Van sobre de Moisés, y a todas las casas donde estaba la pinta en rojos, no sé si mal recuerdo. Sí, el cordero. El cordero, pues no entraba el ángel de la muerte. Sin embargo, se llevó a casi la mayor parte del pueblo. Bueno, no te puedo decir nada en contra de eso. La verdad es que sí, justamente hablar de Moisés, de las plagas, de todo lo que pasó, ¿no? En aquel entonces hablamos del ángel de la muerte, ¿no? Si ustedes se ponen a analizar el Éxodo, si ustedes hagan un análisis. La fortuna que tenemos de estas pláticas, mi queridísimo Paco y yo, es para que ustedes aprovechen lo vertido en este podcast y lo investiguen, no nos crean a nosotros. O sea, están en los anales de la historia y en todo contexto cultural, pueblo, etnia o como quieran verlo, que tiene, todos los seres humanos tenemos idiosincrasias, señores. Es decir, todos tenemos una creencia en algo, aún a pesar que incluso yo soy escéptico, amigo. Yo tengo creencia en algo, porque soy ser humano. O sea, al final del día el ser humano tiene la necesidad de creer en algo, ¿ok? Entonces, si ustedes empiezan a escarbar en los anales de la historia, van a ver estas historias, como bien lo dijo Paco, personas con sus inocentes en brazos arrojando hacia un volcán, por ejemplo. Personas... Para que lloviera, había sequía y todo esto, ¿no? O sea, tiene mucho que ver el tema. Ahora, se ha encargado mucho el catolicismo, sí es muy grotesco. Yo no estoy como normalizando el tema, amigo, pero en otras culturas, en otros mundos no me refiero a otros planetas, me refiero a la conciencia del mundo en la época medieval, a la conciencia del mundo en el siglo II, a la conciencia del mundo en los sumerios, ¿no? Que en ese tenor para ellos era normal sacralizar un inocente. Claro, y para finalizar ese punto que yo te estoy mencionando de lo que pasa en el Bohemian, es que ahí se supone que cuando se reúnen estas 5 familias tan poderosas, si hay un miembro nuevo dentro de esa familia, o sea, nace en una cuna súper de oro,
pero tiene que ser entregado en ese momento. Es como un tratado que tienen. Sí, es como parte de un ritual establecido. Sí, y muchos dicen, bueno, que probablemente sean Illuminatis, que, claro. O sea, se le ponen muchas etiquetas a estos grupos, pero pues lo que me queda claro es que son grupos poderosos, o sea, es la élite. Estás hablando de los 5, creo que son 5 o más dueños del mundo. Sí, ahora, las 5 familias. A las 5 familias. Hay un contexto base a eso. Y sí, vamos a meter en aprietos este podcast. Porque justo te decía, está ahorita muy pululante el tema. No lo voy a tocar así a grosso modo, aunque sí entra dentro del tema cultos malditos. ¿Por qué? A mí me queda claro que en la casa de este personaje siniestro que empieza con A y termina en Tain, donde tiene mucho que ver toda la élite y una de las élites más poderosas, de hecho del ejército más poderoso del mundo, pues justamente este tipo de esparcimientos siniestros también viene de un concepto de no solamente, ojo, no solamente sacralizar inocentes, sino profanarlos. Estamos hablando estamos entendiendo, claro. ¿verdad? Creo que no podemos estar como expresando de más, porque saben de antemano que hay una censura llena y directa. Por eso dije, vamos incluso a arriesgar incluso este episodio que está buenísimo, pero sí, en ese tenor, esto no es una cuestión de una filia. No es tan banal como eso. Te lo quieren hacer ver como una filia. Pero al final del día es un ritual que comprende ahora la profanación del inocente. ¿Me explico? Sí. O sea, y cuando estoy hablando de filias ya me están entendiendo, ¿no? Sí. Ok, bueno, en ese tenor, si nosotros logramos escarbar entre justamente los cultos más poderosos, Paco, te encontrarás en cantidad de representantes más, vamos a ponerlo así, de los más importantes incluso del propio dogma, te vas a encontrar gente ahí. Claro. No por nada está la selección, incluso me va a aventurar incluso en la región más poderosa del mundo. La selección per se a lo que gira en torno al representante o el que tiene el trono, por así decirlo, todo tiene que ver con un ritual, todo tiene que ver con un culto. Para muchas personas maldito puede ser, para otras personas un culto divino, para otros normalizado, ¿no? Entonces al final del día, si te pones a analizar y pensar qué culto no entra en lo siniestro, no hay ninguno. Es que sí, claro, depende todo de la idiosincrasia del... No hay ninguno, amigo. A ver, sí. En Estados Unidos, voy a mencionar Estados Unidos, los presbiterianos, los pentecosteses, ¿sabes? O sea, hay una división incluso de formas de creencia católico-cristiano o más cristiano, ¿no? En Estados Unidos hay un segmento más dividido, sí, de quién es el pastor de tal y quién es el padre de tal, ¿sabes? Entonces al final del día todos creen en el mismo Dios supuestamente, pero por ejemplo hay otros presbiterianos que creo que están más pegados hacia el norte del país, los que están pegados en Texas y todo eso, que estos güeyes creen en el veneno de la serpiente de cascabel, por ejemplo. Sí. Yo voy a decir algo muy fuerte y voy a raspar muebles, pero una persona, o sea, regularmente, y a ver, con mucho respeto, sí, las personas que no suelen leer la Biblia, que ojo, no la suelen leer, se quedan con lo que le contaron, pero dicen ser creyentes, se ofenden demasiado rápido, incluso se espantan de cuando escuchan estos temas. Sí, por supuesto. Por eso lo estamos arriesgando. Pero los invito a que de verdad lean el Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento, Dios santo, o sea... Es más, bien lo dice Paco, por eso el entendimiento de la lectura de la Biblia, sí, una cosa es la lectura para los corderos. Tú ahorita dijiste el tema del Éxodo. Sí. Digo, fuertísimo, ¿no? La guerra, o sea, en palabras simples, la guerra entre un Dios y un humano. Sí. Porque eso era. O sea, era una bronca que tenía Dios con el faraón porque tenía
preso a su pueblo. Uh-huh. O sea, la guerra, o sea, tratemos de dimensionar la guerra. Es un liberador, acuérdate. Claro, una guerra. Y por esa guerra, Uh-huh. o sea, lo último que pasó fue lo del tema del ángel de la muerte, que se llevan, bueno, a estos inocentes Uh-huh. primogénitos. Uh-huh. Uh-huh. Pero hay cosas también igual de fuertes o más. Por ejemplo, hay un caso, no me acuerdo qué profeta era, la verdad no lo recuerdo exactamente. No recuerdo si era Elías, no lo sé, me puedo equivocar. Uh-huh. Pero data de que esta persona iba y justamente tenía un defecto, si lo quieres ver así, una condición, no tenía tanto cabello. Y por ahí unos jóvenes se empiezan a burlar de él porque no tenía cabello. Ya. ¿Qué castigo se te hace adecuado para una persona que se burla de ti por no tener cabello? Pues no sé, digo... ¿La muerte? Pues es muy drástico, ¿no? Bueno, pues para la gente que no ha escuchado esto, este profeta oró a Dios, Sí. pidió a Dios Sí. que literalmente los quitara de este plano. La lectura menciona que se aparece un oso y acaba con ese grupo de jóvenes. Ok. ¿Por qué se burlaron? Porque estaba calvo. O sea, eso es un pasaje que está... Y digo, a ver, con mucho respeto, está ahí, yo lo estoy diciendo. Si no me creen, vayan y... Por eso decía, la lectura de la Biblia dependiendo de qué seas. ¿Eres cordero o eres analista? Está interesante porque todo esto nos encontramos y a veces el pretexto es, sí, pero es que era el Antiguo Testamento. A ver, por eso incluso empezamos con el tema sacralizar. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo era un sacrificio. Siempre ha sido un sacrificio. Siempre ha sido un sacrificio. Y si... Cordero inmolado. Ajá, claro, no. Pero si le escarbas todavía más, Sí. Paco, te vas a un acontecimiento también bíblico muy importante que es Caín y Abel. Claro. Y también eso es un sacrificio. Muchos dicen, esto es un dicho, o sea, esto no es algo cierto. Ajá. Y de una vez lo digo. Ajá. Esto no es algo cierto. Oficial, amigo. Claro, esto es algo que alguien dijo y tiene un poco de sentido. Ajá. ¿Te acuerdas que había un detalle entre Caín y Abel? Porque normalmente Abel era quien daba al padre las mejores ofrendas. Sí, entiendo. Le daba corderos, le daba sangre, realmente. El privilegiado, ¿no? Le daba sangre. Sí. Caín, por el contrario, le daba frutos. Sí. Le daba semillas, le daba lo que sembraba. Pero Abel no, Abel le daba Sí. le daba carne. Sí. Sabemos que hay una fascinación por el Dios del Antiguo Testamento, por la carne y por la sangre. Le gustaba mucho. Entonces, por eso había como esta diferencia, ¿no? De que me gusta más lo que me da Abel Que Caín. que Caín. Entonces, en pues inter, la gente sacando sus conclusiones, esto lo vuelvo a repetir, no es cierto. No es cierto. Pero espérame, es un buen ejercicio, Paco. Ajá. Antes de que concluya el concepto. Escriban ustedes qué piensan acerca de este tema de Caín y Abel, por ejemplo, y de otros que advertimos aquí. Es cuando dicen que por eso Caín se atrevió Uh-huh. a acabar con su hermano. Uh-huh. Porque no fue como acabárselo, sino porque realmente lo que quiso es dárselo de ofrenda Uh-huh. a Dios. Uh-huh. Eso a mí digo, evidentemente la Biblia te dice otra cosa. Te dice que Dios se le aparece a Caín, le pregunta, ¿dónde está tu hermano? O sea, como que lo cuestiona. Sí, Ajá, entonces, es algo que la gente dijo, bueno, pues se cansó como de que no le querían aceptar su ofrenda. Bueno, pues te ofrendo a mi hermano, a ver qué tal, ¿no? Y suena muy fuerte así. Y aparte, el contexto de... No solamente es el sacrificio, por eso les decía, dependiendo del culto. A ver, hay cultos que le solicitan ofrendar algo muy entrañable de esa persona. Lo hemos platicado, amigo, en otras ocasiones de cuando nosotros investigamos el culto al Apocalipsis, Sí. al advenimiento de la bestia, que ya te he platicado en otro episodio aquí en Extra Anormal, donde hablamos acerca de un culto que nosotros denominamos Cefos, Ajá. que era un culto de puros chavillos. Estamos hablando de entre, no sé, de 13 a casi 20 años, y usaban estos que eran los corderos. Por eso yo decía, ¿qué eres, cordero o analista, no? Entonces el cordero usualmente se adhería hacia ese culto y era evidentemente pintas con la cruz invertida, números con 666, el advenimiento del príncipe de las tinieblas, cosas así. Entonces, en el ámbito de los corderos, una vez que nosotros entrevistamos uno de ellos,
Él nos dijo, me pidieron ofrendar a mi familiar. Y le dijimos, ¿y lo hiciste? No voy a hablar de eso. Entonces, ok. Pero entonces, obviamente el que calla otorga. O sea, nosotros sí dijimos, ok, va, no quieres hablar de eso, pero entonces les solicitan a ustedes que ofrenden familiares. O sea, es decir, quien está por arriba de ustedes, ¿cómo es que les piden que sean no solamente devotos, no sean solamente, pues bueno, sí creyentes, sino también tienen que hacer ese servicio? Pero ¿base a qué? O sea, ¿cuál es la finalidad? Es que todos los ritualizan. Wow. O sea, no creas que me lo piden y les digo, miren, aquí está la prueba, ¿no? O miren, está ahí, a ver, órale, vas, como los iniciados en otros sectores más criminales, ¿no? En este sentido era, ok, ¿a quién vas a ofrendar? Listo. Tal fecha es tu iniciación. Y en esa fecha de iniciación hay 20 como tú y hay 20 sacrificios. Eso no te lo conté en esa ocasión. O sea, si es un tema muy drástico y muy escalofriante, y sí remite al culto maldito, amigo. Fíjate, hablando de todo esto, Antonio, yo te quiero contar una historia que me comparten. Uh-huh. ¿Has escuchado? Estoy seguro que aquí nuestros invitados han escuchado de esto. Uh-huh. El culto al angelito negro. Es un culto relativamente nuevo. Sí. O sea, es algo nuevo. La figura del angelito negro se me hace muy siniestra. Aquí la van a estar viendo en pantalla. Se me hace muy siniestra la imagen, cómo representan esto. Y yo te quiero contar una historia que nos comparte una mujer. Uh-huh. Y tiene que ver con el culto a este demonio, porque es un demonio realmente. Uh-huh. Sí. Nos dice que había un chico que tenía muchos hermanos. Uh-huh. Y este chico tenía a su mamá enferma de gravedad. Aquí el detalle es que eran muchos hermanos, hermanas, y este chico era el mayor. Entonces, pertenecientes al Estado de México, uh-huh, que sabemos que el culto al angelito negro nace, me parece que en Tepito, uh-huh, en Ciudad de México. Uh-huh. Este chico, pues digamos que vivía una situación bastante precaria, mucha falta de oportunidades. Creo que solamente había estudiado hasta 3er grado de primaria, muchos hermanos que mantener, y el papá pues había ido por los cigarros y no regresó, y la mamá gravemente enferma de cáncer. Entonces, en este contexto, este chico empezó a buscar la solución. Uh-huh. Empezar primero, y me lo ponen acá, a delinquir. Yeah. ¿No? Empezaba que con los celulares, que a subirse a estos camiones colectivos donde van los pasajeros. El típico, ¿no? El ya se la saben, órale, ¿no? Celulares, sí, carteras, uh-huh, todo esto. Y en este inter, donde empezó a buscar, pues, la salida fácil, conoce a otra persona dentro de este círculo delictivo. Ojo, no quiero decir que quienes le rinden culto al angelito negro son delincuentes, para nada. Uh-huh. O sea, fue una coincidencia que dentro de este círculo pues se encontró a una persona que le rendía culto al angelito negro. Okay. Y pues, se hicieron compas, se hicieron amigos. Uh-huh. Y los dos salían pues a robar juntos. Okay. Y en esta amistad que se va entablando, pues nace el tema, ¿no? De, oye, ¿tú en qué crees? Uh-huh. No, pues creo en Dios, le contesta este chico, ¿no? Ya, ¿y qué onda? ¿Te sirve? ¿Te ha funcionado creer en Dios? Uh-huh. Y pues no. Dice, ¿por qué no te invito a mi culto? Al culto del angelito negro. ¿Y quién es? Y le muestra por ahí una imagen, una estampa que llevaba en su cartera. Sí. Y pues sí, primera impresión, pues no es, con mucho respeto, pues no es como tan... Sí, tan benevolente, tan buena onda, ¿no? Claro, sí, claro, o sea, claro, vemos claro. un bebé rojo con cuernos. Claro, claro. ¿Qué te remite? Exacto, Sí. ¿no? Entonces dice, caray, ¿y qué? ¿Te ayuda o qué? Sí, no, me protege, me ayuda, Sí. me esto, me el otro. Y pues literalmente le da a entender pues que le ayuda en todo. Okay. No cuestiona, no tienes que hacer esto. Tú pídele al angelito negro y te va a dar. Uh-huh. Y este chico cae pues en la tentación de decir, pues te regalo aquí la estampita, ríndele culto, que no sé qué. Y fue como la forma en cómo él empieza a iniciarse, ¿no? Al culto al angelito. Y empezaba a ir con esta persona.
vio algunas cositas un poco grotescas. Entiendo. Y poco a poco se fue él volviendo, pues, seguidor de este famoso culto. Dice que hay un punto donde el amigo le regala una estatuilla de él. Hay de muchos tamaños. Yo hace poco estuve en Saltillo con unos grandes amigos que tenían uno de este vuelo. No, este estaba como por acá así, pequeño. Le dijo, mira, ¿sabes qué? Te lo voy a regalar. Ponlo en algún lugar de tu cuarto, donde le pongas ahí sus ofrendas. Tienes que ponerle dinero. O sea, le empezó a decir todo lo que tenía que ponerle, ¿no? Por ahí que un puro, que esto y el otro, etcétera. Pero viene la advertencia. Por nada del mundo le des sangre. Y menos si es la tuya. No lo hagas. Y él así un poco confundido. ¿Pero por qué? Si hemos visto que hay gente que sí lo hace. Y él dijo, pues bueno. Él empezó a tener su muñeco, o sea, su figura. Con mucho respeto, su figura. Y dice que sí hubo como un choque muy fuerte, ¿no? Con sus hermanos, sus hermanas y su mamá. De que, ¿qué es eso, no? Claro. No, usted no se fije, usted déjame, ¿no? Parecerá mentira, pero la señora que tenía un cáncer muy avanzado, de la noche a la mañana se empezó a recuperar. Y de verdad, o sea, como si fuera película, una mañana la señora se levanta fuerte, camina, se mete a bañar, se va a comprar y llega este chico de hacer sus mañoserías y su mamá está haciendo la comida, pero como si... Y dice, mamá, ¿cómo estás? No, me siento bien, me siento como no sé, o sea... Roble, como un roble. Sí. Y él dice, está funcionando, ¿no? Claro. El tema del culto, tenía razones, ¿sabes? Estoy viendo el milagro, ¿no? Entonces él se aferra mucho a esta creencia y empezó a tener él mucho éxito en sus cosas delictivas. Empezó a meterse en grandes ligas. Primero empezó con este tipo de robos muy express. Ya llegó él a un punto donde estaba ya codeándose con personas que venden cosas ilegales. Ya le habían dado un puesto importante. Ya había dinero. Ya había poder. Ya había algo importante, interesante. Él tuvo tal cantidad o digamos esta fortuna de poder comprar una casa para su mamá. O sea, llegó a un nivel impresionante. ¿Qué pasó? La ambición, lo que corrompe todo. Hubo un momento donde la persona, la chica que nos manda la historia, dice que este hombre empezó a tener esta sed de más y más y más. Y un día ella presenció el momento donde él estaba de rodillas ante la figura de su angelito, que ya no era pequeño, ya para ese entonces ya tenía algo grande en la sala de su casa. Y él estaba, aquí me van a tener que censurar, estaba acostándose y estaba derramando pues este líquido vital sobre la figura. Y le resonó mucho lo que le habían dicho tiempo atrás. No le des sangre. Sí, claro. No lo hagas. Como por arte de magia le empieza a ir mejor. Le empezó a ir mucho mejor. Más dinero, otras casas, carros, mujeres, la mamá más fuerte que nunca. Pero aquí las cosas se volvieron turbias. Dice que empezó a darse cuenta esta chica, y ya les voy a decir quién es esta chica. Esta chica era la hermana de él. Estuvo en todo momento. Dice que empezó a ver cómo su hermano empezó primero a cambiar físicamente. Se veía un poquito cansado, ojeroso, más delgado, acabado. Y él decía, no, pues el estrés del trabajo, ¿sabes? Es que también... No, y aparte a lo que se dedicaba. Por supuesto, todo el tiempo estás con el estrés al 1000. Entonces lo empezaron a ver normal. Pero después se dieron cuenta, como llegaba a la casa, que cuando él se quitaba la playera, él tenía como estas señas como si alguien te muerde, pero él tenía mordeduras por todo el pecho y la espalda. Y la familia se daba cuenta de esto y un día le dijeron, ¿qué ves? ¿Qué tienes? ¿Qué te está pasando? Y este chico le confiesa, es que yo no duermo, no puedo dormir. Llegaba a dormir a casa de su mamá en el día. Es que no puedo dormir en mi casa. Y dice que en las noches cuando se acostaba a dormir, sentía como algo pesado, como, o sea, no lo veía, pero sentía la presencia de algo
cómo entraba a su habitación, subía a su cama, él no se podía mover. Y esta cosa empezaba a caminar. Dice que tenía una piel como muy tosca, muy rugosa, como de un animal, como de un cocodrilo. Con escamas. Con una piel escamosa. Ok. Y esta cosa empezaba a morderlo. O sea, él sentía... O sea, era una tortura todas las noches que él intentaba dormir. Sí. Porque estaba en parálisis de sueño, no descansaba y esta cosa lo empezaba a morder por todo el cuerpo. Lo curioso es que esto no era solamente una pesadilla. En la mañana, él tenía estas marcas. Amanecían las marcas de la mordida. Así es. Y no era una, amigo. Eran muchísimas marcas en pecho, piernas, brazos, espalda. Y ella recordó lo que... Y le dijo, oye, pero... No, déjame. Todo está funcionando bien. Todo va bien. Los negocios van bien. No importa, ¿no? Para no hacer larga la historia, amigo, este chico no corrió tanto. Realmente, a partir de este punto, fueron 3 meses. Las cosas iban saliendo mal. Se enfermó, muchas cosas. Y este tipo terminó acabando consigo mismo. Ella me lo dice al final. Me dice, Paco, yo entré al cuarto de mi hermano porque él no llegó ese día a la casa. Yo fui a su casa. Entré porque tenía la llave. Y cuando entro en su habitación, lo veo tirado en el piso. Tenía su propio cinturón en el cuello. Entiendo. Y estaba sujetado a una parte de la cama. Él atentó contra Ya entiendo. él mismo. Su integridad física. Así es. Esta historia me la comparte una chica que no nos da, obviamente, nombres, no nos dan nada. Sí, hay que reservarnos la discreción, claro. Es una persona que fue importante en esta zona de Ciudad de México y no tiene tanto tiempo. Realmente tiene muy poco tiempo. Es que mira, la pregunta, Paco, sería, y para todos ustedes, ¿hasta dónde llegarías tú por rendirle culto a tu creencia? Esa pregunta se la haríamos a todos ustedes. Y nos encantaría leerlos, pero ¿hasta dónde llega o rebasa el raciocinio? Pues yo te voy a contar algo que no estrechamente tiene que ver con el culto religioso per se, sino es ese culto que se transgrede con el paso del poder. Porque las personas, a final del día, tendemos todos los seres humanos a ser corruptibles, amigo. Todos. No hay nadie que pueda decir, no, este güey es incorruptible, eso es mentira. Todo mundo. Dale un tanto de poder y esa persona se va a hacer corrupta. Tal es el caso, y es muy conocido este culto maldito, pues ya hoy se considera clasificado como culto maldito, de los davidianos. David Koresh. Para quien no lo sepa, es un autodenominado Mesías, literalmente. Llegó hasta ese rango de locura, de decir, yo soy la segunda venida de Cristo. Yo soy Cristo. O sea, él empezó a rendir culto a la segunda venida de Cristo. Es decir, ya fue Cristo Rey, todo el mundo aquí va a empezar a escribir. Si hay un tema ahí en lo histórico de Cristo, de ese Cristo católico, de ese Cristo no judio-cristiano, de ese Cristo como tal, ¿no? Él era el nuevo avatar. Ajá, literalmente. Y este cuate empezó justamente, como les decía, ¿cómo empieza un culto? Pues con que yo convenza a un par de ustedes. No necesito de los miles o millones, 2 nada más. Y si yo los convenzo, ya es un culto, ¿no? Así empezó David Koresh. Tiene un trasfondo un poco más turbio, amigo, que pues por obvias razones no podemos mencionar. Sin embargo, pues este cuate empezó a cultivarse en el afán de leer la Biblia, en el afán de dar la palabra y no sé qué, y de repente... Un teólogo. Al final del día se junta con varias personas y las personas empiezan a escucharlo. Fíjense, ahí de repente dicen, hay varios dichos muy, muy sabios, amigo. El canto de las sirenas. Ten cuidado con el canto de las sirenas. Porque aún a pesar que era un común normal, era un tipo común y corriente, simplemente él tomaba la Biblia, la transcribía a su manera y la interpretaba como cualquier religioso representante que se conozca
hoy. Agarran la Biblia, sustraen los párrafos, los ¿cómo le llaman? Los versículos. Versículos, y sobre de esos hacen una transcripción bajo su entendimiento racional. Pero hay como David Koresh que les habla bonito a los corderos. Tenía mucho verbo, mucha labia, y empezó a hablarles bonito, empezó a decirles, miren, yo vengo con la palabra de Dios, pero él se empezó a dar cuenta que no solamente lo ven, incluso mujeres, lo ven no solamente como, güey, habla padrísimo de Dios. No, está en la divinidad. Está iluminado, es un ungido de Dios. El concepto de ungido es un elegido de Dios. Sí. ¿Okay? Entonces, en ese tenor empiezan la gente, principalmente mujeres, a idealizarlo. Cuando él ve que tiene un poder sobre de estas féminas, pues dice, perfecto, de aquí soy. Ustedes van a encontrar nuestro templo, ustedes van a encontrar nuestro colectivo, ustedes van a ir por colectivos. Entonces empiezan las chicas a dispersar la palabra de este tipo y se empieza a hacer de 3 personas a casi 500, 600 personas, rendirle culto, tributo y demás. Se habla incluso de miles. Todo para no hacerse lo más largo, el cuate empieza a cambiar en el sentido de decir, es que yo ya no soy un emisario de Dios. Yo soy Dios. Yo soy Dios en carne. Y tan se lo cree que todas las diversas cosas que supuestamente te dicen ahí en los mandamientos, no harás el delicioso. No sé cómo decirlo, amigo. No, bueno, es que dice no harás las relaciones amorosas. En ese tenor él las adecua a su manera. Es decir, no está hablando de no hacerlo. Está hablando de no hacerlo en pro de otras deidades. Si tú lo haces en pro de lo divino, es decir, tu entrega es divina y es concisa, vamos a ponerlo, no es pecado. Devota, no es pecado. Y más si te entregas a mí. Ok. David fue un polígamo que tuvo alrededor de más de 300 esposas. Esposas, evidentemente, en su ínfimo reconocimiento de literalmente compartir los feligreses, le compartían la esposa a este cuate. Pues eso entra vamos a ponerlo así, el libre albedrío de cada quien. Si estos brothers decían, pues bueno, ok, mi mujer la comparto con este cuate porque es divino, pues cada quien su problema. El problema estaba en que empezaba a preñar a estas mujeres. Y él ya no se sentía no solamente Dios, ya era la encarnación del Mesías. Fíjate cómo se empieza a transgredir el ser humano. Transfigurar. Primero era un tipo que leía la Biblia y punto, güey. Pero le dieron poder, Paco, y empezó a retorcerse. Por eso empecé con el testimonio de decir, ok, ¿hasta dónde llega la corruptibilidad de los hombres? Pues va a llegar siempre. Bueno, termina realizando un asedio por parte de equipos policíacos muy especializados en Estados Unidos, en Waco, Texas, en un rancho, y para no ser atrapado y para no, fíjate hasta dónde llega el cúmulo criminal, por así decirlo, y también el tema, estoy yéndome por encimita nada más porque es un tema delicado. Estamos hablando de congregaciones siniestras y de cultos malditos. David Koresh no acepta que ya está perdido, no acepta que ya las autoridades ya lo tienen en la mira, el FBI lo tiene en la mira, ya no acepta ni siquiera que tiene un asedio del SWAT, del equipo SWAT. Él no quiere entregar ni a sus feligreses ni a sus esposas. Se siente dueño de todo. ¿Y sabes qué les dice? Empieza a hacer jugo de naranja y empiezan a meter cianuro. Y ya se imaginarán. Vamos a entregarnos al Supremo. Y ustedes se van a entregar junto conmigo al Supremo. Ustedes son mías y ustedes son mis fieles. Colectivo, amigo. Híjole. Sí conocías la historia, pero se me hace, cada vez que lo escucho, se me hace algo muy grotesco. Imagínate hasta dónde llega el ego, literalmente. Yo preguntaría, aquí la pregunta sería, pues David Koresh sí es un enfermo mental, me queda claro, sí es un psicópata, por supuesto, pero más allá del narcisismo de David Koresh,
pues quien lo hace, ahora sí que quien lo hace, compadre, son todos los que se aventaron ese, ¿sabes? Quienes lo hicieron. Pues sí, o sea, al final del día, si tú puedes, y aquí podemos platicar N cantidad de cultos y N cantidad de cosas siniestras, congregaciones siniestras, que empiezan con la devoción ciega, amigo, de una persona donde la gente, en donde lo divino lo traspola de lo físico normal, es decir, una persona como tú, como yo, que vive, que disfruta, que comete errores y demás. No entiendo yo, mi punto de vista como psicólogo, te lo digo, no comprendo yo cómo una persona puede idealizar a tal manera, tan enferma, a otra persona, para llegarse a dar desvivida por esa persona. Es que son un montón de situaciones psicológicas que pasan también por parte de los seguidores. Sabemos que hay como un tema de vulnerabilidad para estas personas que están buscando algo y creen que lo encontraron y tienen miedo de dejarlo ir. Ese es el tema. O sea, a ver, ¿dónde entonces, de dónde partes? Yo les diría, pues te conviene más irte a terapia. Pero esa persona, su terapia es la espiritualidad. Claro. Mal o distorsionada la espiritualidad. Sí, encuentran refugio en estos grupos y la ignorancia pues actúa también por sí mismo, ¿no? O las redes sociales. No, a ver, y otra cosa que rápido para terminar. Ya estamos terminando, ¿verdad? Ya estamos terminando. Bueno, se quedó, yo creo que sí está aplicable esa historia, amigo, para la página web. La que quedó pendiente, okay, de un culto maldito relacionado con un ritual siniestro, base inocentes. Mejor esa sí, porque si arriesgamos hoy el podcast, no, sí se va. Esa sí nos la van a banear. Para toda la gente que digo llegó hasta este punto y les gustaría acompañarnos en nuestro sitio web donde podemos hablar ahora sí sin pelos en la boca, porque ahí sí tenemos que hablar directamente sin censura. Sí, amigo. Como es, de verdad. Los esperamos en nuestro sitio web. Antonio Zamudio, muchas gracias por darnos esta gran plática y compartirnos también de tus conocimientos. Para toda la gente que llegó hasta este punto, por favor, recuérdanos redes sociales. Por cierto, a ver, Historias Embrujadas Podcast. No se lo pierdan. Híjole, tenemos una nueva temporada que no se la pueden perder. Para nada. Va a estar increíble. Además de Agentes de Negro, también estamos en el canal de YouTube. Y por supuesto, agentesdenegro.com. Paco, muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Familia, gracias a todos que llegan a este punto. Por favor, antes de irte, no olvides suscribirte a este canal, activar la campanita. Si por alguna cosa YouTube no te notifica y tienes activada la campanita, tienes que desactivarla y volverla a activar. Con eso se soluciona el problema. Mi nombre es Paco Arias y nos vemos en otro episodio más adelante. Hasta la próxima. Chao. Es más prolífero que se dé un psicópata en Estados Unidos que en México. A 1988, donde hubo una vorágine de necesidad de perder niños. O se les perdía la familia, o los perdían, o los secuestraban. De hoy en adelante, voy a sacrificar niños para intercambiarlos por juguetes. Va al sótano, lo siguen y empieza a escarbar y sale uno de los brazos. Queriendo luchar contra algunas normas y leyes para probar pues las relaciones con menor edad, con animales. El niño sacó de esos aproximadamente 6 o 7 niños, 4 estaban debajo de su casa. Convencido de acompañarle y dentro de la casa los cercaba.